aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, 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 Señor. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los radio creyentes que escuchan Jesús y María Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envío un saludo a su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Estac San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los lunes de 5 a 6 p.m., hora de Nueva York. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando el Evangelio según San Juan. Este Evangelio presenta a la persona y el mensaje del Señor Jesús de un modo bastante diferente al de los Evangelios sinópticos, tanto en su contenido como en su lenguaje. Parece haber sido redactado en su forma actual a finales del primer siglo y pudo haber sido en la ciudad de Éfeso o la ciudad de Antioquía. Este Evangelio se presenta esencialmente como una revelación de Jesús acerca de sí mismo. Jesús aparece siendo el Hijo, uno con el Padre Dios. Y no es raro que en varias ocasiones Jesús se proclame en forma absoluta «Yo soy», atribuyéndose así el equivalente del nombre divino y situándose en el mismo nivel del Dios que es. Jesús es también el Hijo del Hombre, el Mesías, el Cristo, anunciado en la ley mosaica y por los profetas. Para completar esta visión del misterio de Jesús, es necesario aludir a su relación con el Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo, que tiene una estrecha relación con Jesús, que lo recibe, lo promete y lo entrega. En esta perspectiva, el Evangelio según San Juan es una revelación trinitaria. Estamos en el capítulo 18 del Evangelio según San Juan, donde él dice, yo soy. Pero antes vamos a comenzar con una oración, y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Toda esta cosa, Padre Celestial, te la pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en uno del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estos estudios bíblicos son dados los créditos de estudios bíblicos son dados al Padre Silvano Fausti, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música.
a los hermanos y hermanas que viven en el Bronx para invitarlos a nuestro ciclo de oración de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 7:30 p.m. todos los viernes por la noche. Decíamos que estábamos en el capítulo 18 del Evangelio según San Juan, en el versículo 3, donde se lee: los guardias enviados por los sumos sacerdotes y fariseos. Hermanos, los sumos sacerdotes y los fariseos envían junto con las tropas romanas unos guardias armados que eran los que custodiaban el templo de Jerusalén, como está descrito en Juan capítulo 7. Seguimos leyendo el mismo versículo. Llega allí donde se encuentra Adán, interviene la serpiente donde está Jesús con sus discípulos. Allí se concentra el poder del mal bajo la guía de Judas Iscariote, en cuyo corazón ha entrado Satanás, como lo anuncia Juan capítulo 13. Seguimos leyendo el versículo 3. Con linternas, antorchas y armas. Hermanos, en los otros evangelios vienen, evangelios sinópticos, vienen con espadas y palos. Lo pueden leer en Marcos capítulo 14. Para apresar al que había sido vendido por dinero y había sido entregado con un beso. Dinero, espadas, palos y copas son las cartas con las cuales el hombre desde siempre juega y se juega la vida. Son los medios con los cuales se apodera de todo, y así escribe la historia monótona de prevaricaciones que los libros y las crónicas transmiten a la posteridad. Juan el Evangelista, además de las armas que sirven para matar, nombra las linternas y las antorchas que sirven para alumbrar. Estas luces, en la noche, hacen ver lo que está en juego: la confrontación entre la luz y las tinieblas, la verdad y la mentira, el amor y el odio, la vida y la muerte. Sugieren también, en forma visible, de qué parte está la victoria. ¿Qué les suele suceder a las tinieblas si se apoderan de la luz del mundo? Y el versículo 4 se lee: Jesús, que sabía todo lo que le iba a suceder. Hermanos, el Señor Jesús sabe lo que sucede, como está en Juan capítulo 13. Conoce muy bien el mal y está a punto de abatirse por él y sobre él. Conoce la resistencia de los hermanos al amor del Padre. Y dice el versículo 4 que sale Él, que en su encarnación ha salido del Padre, ahora en el huerto sale al encuentro de los hermanos inmersos en la noche. Seguimos leyendo el versículo. Y Jesús pregunta: ¿a quién buscáis? ¿O a quién buscan? O sea, ¿qué buscan? Es la primera palabra que el Señor Jesús dirige a los discípulos. Ya saben, por indicación de Juan el Bautista, que Él es el Cordero de Dios. Quieren saber dónde vive para vivir con Él, como lo anuncia Juan capítulo 1. Aquí, en cambio, la pregunta es: ¿a quién buscan?
La cuestión es la identidad de la persona. Será también la pregunta del resucitado a María Magdalena, que no reconoce en el hombre del huerto a aquel que había sido crucificado, como lo leemos en Juan capítulo 20. Ninguna búsqueda es neutra, es movida por el odio o por el amor, y es para la muerte o para la vida. Y el versículo 5 se lee: le respondieron: a Jesús el Nazareno. La expresión Jesús el Nazareno aparecerá sobre la cruz con la especificación Rey de los Judíos en Juan capítulo 19. Al lector le recuerda a aquel del cual escribieron Moisés en la ley mosaica y los profetas. Jesús, hermano que me escuchas, el hijo de José de Nazaret, a quien Natanael reconoce como el Hijo de Dios, el Rey de Israel, en Juan capítulo 1. La denominación nazareno, que recuerda Nazaret, está en relación con el hebreo nezer, que quiere decir brote, que quiere decir ramito. Es el retoño de la raíz de David, que nacerá de un vástago y traerá al mundo todas las bendiciones de Dios, como lo anuncia Isaías, capítulo 11. Recuerda el germen del rey David, como lo anuncia Jeremías en su capítulo 23. El siervo germen, enviado por Dios, como lo anuncia Zacarías, capítulo 3, que reconstruirá el templo del Señor, como lo anuncia Zacarías en su capítulo 6. Hermanos, estos textos se aplicaban al Mesías, al Rey prometido por Dios, también para el apóstol Mateo, en Jesús de Nazaret, llamado Nazoreo, se cumple lo que fue dicho por los profetas, como está en Mateo capítulo 2. El tema de la pasión es la realeza del Señor que se manifiesta a todos los pueblos. En la cruz quedará fijado el título real, en hebreo, latín y griego, y era legible para todos, como está en Juan capítulo 19. Aquí, como también lo hará Pilato, con sus adversarios, quienes lo reconocen como rey. Seguimos leyendo el versículo. Les dijo: yo soy. En el texto, esta expresión aparece 3 veces. Aquí significa: yo soy Jesús, el Nazareno a quien buscan. Y Jesús confirma su identidad como Nazareno, como Rey de los Judíos, pero también afirma que es Rey de una manera nueva. Es yo soy, el mismo Señor que reina. En efecto, hermano que me escuchas, la expresión recuerda su identidad divina. Antes de que Abraham existiera, yo soy, lo dice en Juan capítulo 8. En los evangelios sinópticos, el Señor Jesús proclama yo soy en el proceso ante el Sanedrín, en Marcos capítulo 14. La expresión hace eco a la revelación el Señor libertador en el Éxodo, como está en Éxodo capítulo 3. Yo soy, este es mi nombre.
Mi gloria a otros no cedo, como lo anuncia Isaías capítulo 42 y capítulo 43. Es el nombre del Señor que todos conoceremos, desde el más pequeño hasta el más grande, cuando Él nos haya perdonado. Así concluirá la alianza nueva y nos dará un corazón nuevo, como lo anuncia Jeremías en su capítulo 31. Y seguimos leyendo el versículo. Judas, el que lo interrogaba, estaba también con ellos. Judas no está al lado de Jesús, sino al lado de sus enemigos. Aparece por última vez en esta noche, mientras escucha la revelación del yo soy. Después, deslumbrado por la luz, desaparece de la escena. Intencionalmente, Juan el Evangelista ya no cuenta nada de él, a diferencia del apóstol Mateo, como está en Mateo capítulo 27. ¿Qué le ha sucedido a la tiniebla deslumbrada por la luz? Y en el versículo 6 se lee, cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Hermanos, ante el Señor Jesús, los enemigos retrocedieron y caen, como está en el Salmo 27. Es un gesto de rendición y de adoración del enemigo ante el Hijo de Dios, como lo hacen los demonios en los otros evangelios sinópticos. El príncipe de este mundo, que el Señor lo reprenda donde esté, no tiene ningún poder sobre él, como lo anuncia Juan capítulo 14. El Señor Jesús se entrega por su voluntad espontánea y de ese modo lo expulsa del mundo. Lo anuncia Juan capítulo 12. La cruz del Señor Jesús no es el final de un criminal abandonado por Dios. Es la revelación victoriosa de la gloria. Había estado velada en el primer huerto y en este se revela. El enemigo, el mármol que me escuchas, que había mentido, retrocede y cae delante de él, vencido por la verdad. Y en el versículo 7 se lee, les preguntan de nuevo, ¿a quién buscan? Hermanos, el Señor Jesús repite la pregunta y recibe la misma respuesta. La repetición quiere subrayar la identidad del Señor Jesús como nazareno, poniendo de relieve su realeza. Esta se mostrará de un modo cada vez más pleno, hasta su cumplimiento perfecto, cuando sea entronizado y pronuncie su juicio. Y en el versículo 8 se lee, ya les he dicho que yo soy. Hermanos, el Señor Jesús recalca que Él es el Nazareno. Al decir yo soy, es el Señor del universo, que todo lo crea y lo dispone según su voluntad de amor. Seguimos leyendo el versículo. Así que si me buscan a mí, dejen marchar a estos. El Señor Jesús es el buen pastor que expone, dispone y entrega su vida para salvar las ovejas de los lobos, salvar las ovejas de los ladrones y de los salteadores, como está en Juan capítulo 10. Ordena que dejen que sus discípulos se vayan. Lo mismo que había dicho refiriéndose a Lázaro, apenas salió del sepulcro. Déjenlo ir
en Juan capítulo 11. Irse, hermano que me escuchas, indica en Juan el Evangelista el camino del Señor Jesús hacia el Padre. Si ahora los discípulos fueron capturados, a diferencia de él, no podrían irse. Todavía no están en condiciones de seguirlo. Lo seguirán después. En efecto, hermano que me escuchas, al igual que el apóstol Pedro, no han comprendido la gloria del que lava los pies, como está en Juan capítulo 13. Todavía están en la lógica del enemigo. Y en el versículo 9 se lee: así se cumpliría lo que había dicho. En ese momento, los discípulos, si lo hubieran seguido, se habrían despistado, como se verá a propósito del apóstol Pedro en el relato que sigue. En cambio, Jesús había dicho: la voluntad del que me envió es esta, que todo lo que me ha dado no lo pierda, como está en Juan capítulo 6. Hermanos, aquí el evangelista introduce un dicho del Señor Jesús con la forma habitual con la que se cita la Sagrada Escritura. En efecto, sus palabras gozan de una autoridad divina. Él es la palabra de Dios. Y el versículo 10 se lee: Simón Pedro, que llevaba una espada. Hermanos, el apóstol Pedro no tiene la espada de doble filo, que es la espada de Dios, según Hebreos capítulo 4. Tiene un instrumento de violencia, como los enemigos del Señor Jesús. Por eso lo negará. Él no acepta la gloria del Mesías crucificado, aunque lo haya reconocido como el Santo de Dios en Juan capítulo 6. Seguimos leyendo el versículo. La sacó. En griego tenemos el verbo elquio, que es lo mismo que usa el Señor Jesús cuando dice: nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae. Lo dice en Juan capítulo 6. Yo, cuando sea elevado de la tierra, atraeré a todos a mí, como lo dice en Juan capítulo 12. Después de la Pascua, en lugar de la espada del apóstol Pedro, sacará las redes llenas de peces en Juan capítulo 21. Seguimos leyendo el versículo. Y dio al siervo del sumo sacerdote. Hermanos, se trata probablemente del prefecto de los guardias del templo de Jerusalén, que, al igual que los sacerdotes, no debían tener defectos físicos. Entre estos se incluye también la oreja cortada, que vuelve deforme el rostro del por defecto, como está en Levíticos capítulo 21. Seguimos leyendo el versículo. Le cortó la oreja derecha. Hermanos, este gesto declara simbólicamente de caída la función de Malco y de sus jefes, y alude contemporáneamente a un nuevo sacerdocio. En efecto, hermano que me escuchas, en la consagración del sacerdote se untaba su oreja derecha con la sangre del cordero, como está en Éxodo capítulo 29. Más allá de los significados posibles, el gesto del apóstol Pedro muestra que él también usa la violencia, pero el mal no vence de ese modo. No se puede hacer justicia con la violencia.
Lo anuncia Sirácides capítulo 20. Pedro, hermano que me escuchas, sin saberlo, está contra Jesús. Y pronto lo negará. Si Jesús dice, yo soy, Pedro dirá, no lo soy. Además, hermano que me escuchas, el oído es el órgano de la escucha. El gesto del apóstol Pedro es una profecía eterna. También sus sucesores, cuando codician el poder y ejercen la violencia, son como él. No aceptan al Mesías crucificado y en lugar de llevar la palabra de salvación, eliminan la posibilidad de escucharla. Seguimos leyendo el versículo. El siervo se llamaba Malco. Hermanos, Malco tiene la misma raíz de Melec, que significa rey. Y el versículo 11 se lee: Jesús dijo a Pedro, vuelve la espada a la vaina. Pedro, al usar la espada, quiere un mesianismo que se imponga por la fuerza de las armas. Eso va contra la realeza del Señor Jesús, el Hijo de Dios que entrega su vida a los hermanos. Es para él piedra de escándalo, porque no piensa según Dios, sino según los hombres, como lo anuncia Mateo, capítulo 16. Su dureza se opone a la de la piedra descartada por los constructores, como lo anuncia el Salmo 118, Marcos capítulo 12. A la de la roca que nos salva, como está en el Salmo 89. Jesús, hermano que me escuchas, desde el Jordán hasta el Calvario, considera como una tentación diabólica lo que nosotros consideramos como un medio oportuno e inclusive necesario para realizar nuestros deseos de hacer el bien. Él es el rey, victorioso porque cabalga en pollino. Así hace desaparecer los caballos y los carros de combate. Rompe el arco de guerra y lleva la paz de un mar a otro, de un confín de la tierra a otro, como lo anuncia el profeta Zacarías en su capítulo 9. Mientras el apóstol Pedro se deja vencer por el mal, el Señor Jesús vence al mal con el bien, como lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 12. Usar para un fin bueno lo que no es bueno es el peor mal. Es la perversión de lo mismo bueno. Eso sucede con frecuencia, incluso sistemáticamente, más de lo que se cree. Al que tiene una buena voluntad, el enemigo le enceguece la inteligencia para que no se dedique con rapidez y estúpidamente a obrar el mal que cree que es un bien. El cáliz, seguimos leyendo el versículo, el cáliz que me ha dado el Padre, ¿no lo voy a beber? Hermanos, es el cáliz de la ira y del furor, que está lleno del mal del mundo. El cáliz de la injusticia, que al justo le toca beber, como lo anuncia el Salmo 75. Si en los otros evangelios sinópticos el Señor Jesús está angustiado y lucha cuando se trata de aceptar este cáliz, como está en Mateo capítulo 14, aquí el Cordero de Dios declara su disponibilidad a beberlo. Es el don que el Padre le ha dado junto con los creyentes, que también le han dado todo lo que tenga. Beber este cáliz es el poder.
la gloria del Hijo de Dios, que es la misma del Padre. Amar con un amor más fuerte que cualquier mal, y que es la misma muerte. Este es el mandato que el Hijo de Dios ha recibido. Lo cumplirá cuando, al tener sed, le darán a beber vinagre en Juan capítulo 19. Pero vayamos a Juan capítulo 18, versículos 12 al 27, donde se lee: Entonces la cohorte, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero a casa de Anás, pues era suegro de Caifás, el sumo sacerdote de aquel año. Caifás era el que aconsejó a los judíos que convenía que muriera un solo hombre por el pueblo. Seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el atrio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba fuera, junto a la puerta. Entonces salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo pasar a Pedro. La muchacha portera dice a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Dice él: No lo soy. Los siervos y los guardias tenían unas brasas encendidas porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús sobre sus discípulos y su doctrina. Jesús le respondió abiertamente: He hablado ante todo el mundo. He enseñado siempre en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he hablado nada a ocultas. ¿Por qué me preguntas? Pregunta a los que me han oído. Lo que les he hablado, ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias de allí, que allí estaba, dio una bofetada a Jesús, diciendo: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he hablado mal, declara lo que está mal. Pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Anás entonces lo envió atado al sumo sacerdote Caifás. Estaba allí Simón Pedro calentándose y le dijeron: ¿No eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Le dice uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja: ¿No te vi yo en el huerto con él? Pedro volvió a negar y al instante cantó un gallo. ¿Por qué me preguntas?, le dice el Señor Jesús a Anás. El interrogado no es él, sino el que lo interroga. El juzgado es el que lo juzga. El condenado es el que lo condena. No es porque el juzgar condene. Ha venido para salvar a todos, como lo anuncia Juan, capítulo 3. Pero el que lo juzga o lo condena a él, que es vida y luz de todo lo que existe, se separa de la luz y de la propia vida. El rechazo al Hijo, hermano que me escuchas, es el pecado del mundo que ignora al Padre. El Cordero de Dios ha venido a quitarle o a quitarlo, cargado sobre sí mismo el juicio y la condena del que, al juzgarlo y condenarlo, se juzga y se condena a sí mismo. La cruz del único que muere por el pueblo
será el juicio de Dios para todos nosotros. El Hijo de Dios que da su vida por los creyentes revelará la gloria de su amor absoluto. Hermanos, el texto pone en evidencia la unicidad de aquel que nunca está solo, porque está siempre con el Padre, como lo anuncia Juan, capítulo 16. Él, que es para todos, los tiene a todos contra sí, desde los jefes hasta los siervos, desde los judíos hasta los paganos, desde Judas Iscariote hasta el apóstol Pedro, que es el representante de todo creyente. La palabra hecha carne da al que la acoge el poder de llegar a ser hijos de Dios, como lo anuncia Juan, capítulo 1. El que no la acoge permanece en las tinieblas de muerte, en el no soy, como Pedro, en la violencia, como el siervo del sumo sacerdote. Pero el que se entrega a nosotros no se echa atrás. El rechazo hace brillar la luz del don, que se revela como incondicional. Todo sucede en la noche. La tiniebla, calentada por un brasero, está a la espera del sol. Este relato, hermano que me escuchas, como todo el Evangelio de Juan, no narra el proceso de Jesús, sino su proceso al mundo. La palabra se revela y los hombres la rechazan, todos juntos, con excepción del otro discípulo. Pero este no está solo. Ha entrado con Jesús y representa a los que luego se unirán a su testimonio. Los otros evangelios sinópticos ignoran esta presencia del Señor Jesús ante Anás. En cambio, hermano que me escuchas, refieren ampliamente el interrogatorio ante Caifás, donde Jesús será condenado por los jefes, encarnecido por los siervos y negado por el apóstol Pedro. El proceso ante Caifás es para los evangelios sinópticos el culmen de la revelación del Señor Jesús como Mesías e Hijo de Dios, y que es causa de su cruz. Juan el Evangelista solamente hace una breve alusión a esto. No tiene necesidad de contarlo. En efecto, hermano que me escuchas, su evangelio es un proceso único. El Señor Jesús, desde su primera aparición a Juan el Bautista y a los discípulos, y luego en la boda de Caná y en el templo de Jerusalén, en Juan capítulo 2, reveló su gloria. Es un crescendo continuo, pero encontró una resistencia creciente de parte de los jefes, con varios intentos de arrestarlo, de capturarlo y de lapidarlo, como está en Juan capítulo 5. Pero eso no tuvo éxito, porque las tinieblas no pueden vencer la luz, como lo anuncia Juan capítulo 1. Aquí él mismo se entrega, porque ha llegado su hora. De hecho, después de la resurrección de Lázaro, dando la misma muerte, es para la gloria de Dios. Caifás había decretado su condena a muerte en Juan capítulo 11. Hermanos, Juan el Evangelista
ha anticipado en otra parte lo que los evangelios sinópticos narran en el proceso ante Caifás. El Señor Jesús ya ha profetizado la destrucción del templo de Jerusalén en Juan capítulo 2 y en Marcos capítulo 14. Se proclamó Mesías en Juan capítulo 10. Fue acusado como blasfemo en Juan capítulo 5. Y se reveló como el yo soy repetidas veces. Las últimas dos en el huerto. Por eso, hermano que me escuchas, Juan el Evangelista omite el proceso ante las autoridades religiosas y concede mayor espacio al proceso político ante Pilato, como está en Juan capítulo 18. De este modo, la realeza universal del Nazareno se convierte en el tema central de la pasión. Este pasaje se ha de leer como continuidad del anterior. La confrontación entre el Señor Jesús y el príncipe de este mundo se desplaza del huerto al recinto del jefe de los sacerdotes. Se atribuye mayor relevancia al apóstol Pedro. Saca la espada para impedir que el Señor Jesús bebe el cáliz que le es ofrecido, y eso desembocará inevitablemente en su negación. Tampoco él, como todos, acepta la gloria del Hijo del Hombre que ha sido levantado. Si se consideran las escenas del huerto de Getsemaní y del palacio como una sola totalidad, en el centro está la profecía de Caifás acerca de la muerte de Jesús como salvación del pueblo. Si, en cambio, se mantienen como distintas, se pueden unir los versículos 12 al 14 a lo que precede, evitando la entrega libre de Jesús a los enemigos. O bien, se pueden unir los versículos 10 al 11 a lo que sigue para evidenciar más el entrelazarse entre Jesús y el apóstol Pedro. En efecto, hermano que me escuchas, las dos figuras se alternan continuamente. Cada texto es siempre un conjunto orgánico y vivo, según como se considere. Se ponen en evidencia diferentes aspectos. Si ningún texto agota las lecturas posibles de la realidad, ninguna lectura agota los significados posibles de un texto. Proponemos, con muchos autores, que se distingan los versículos 1 al 11 de los versículos 12 al 27. Al interior de estos, los versículos 12 al 16, presentan todos los personajes reunidos alrededor del Señor Jesús en el recinto de Anás. Él se ha entregado, ha sido apresado, ha sido atado y conducido fuera del huerto por aquellos que habían entrado con armas. También el apóstol Pedro lo sigue y entra desde la puerta gracias al otro discípulo. La continuación del texto es una secuencia rápida de escenas con una estructura concéntrica, con varios estratos, como una cebolla, donde el Señor Jesús queda siempre en el centro, como objeto o sujeto a las diferentes acciones. Al comienzo y al final, el apóstol Pedro niega al Señor Jesús. Su respuesta, no soy, que desconoce la luz del yo soy, es lo que involucra y encierra la secuencia. En el segundo círculo, Anás interroga al Señor Jesús, quien a su vez lo interroga a él. Luego, en lugar de responder a su pregunta, lo envía donde Caifás. En el tercer círculo,
delimitado por el rechazo de los jefes de los sacerdotes, inscrito a su vez en el rechazo del apóstol Pedro. El Señor Jesús habla de su revelación cumplida e interroga tanto al jefe de los sacerdotes como a su siervo. En el centro está la bofetada, que es la visibilización de la violencia que el Señor Jesús sufre de parte de los que lo rodean. Después del rechazo de los jefes del pueblo con sus siervos y de la triple negación del apóstol Pedro, entrarán en escena también los paganos, personificados en Pilato. Son los varios jefes a órdenes del príncipe de este mundo, del cual todos somos esclavos. En esta secuencia, hermano que me escuchas, el apóstol Pedro es la persona sobresaliente, en contrapunto con el Señor Jesús. Él, como todos, no corresponde la gloria. Le corresponderá solamente cuando haya comprendido que no la entiende, como está en Juan capítulo 13. El interrogatorio de Anás al Señor Jesús se refiere a sus discípulos y a sus enseñanzas. También el apóstol Pedro será interrogado. Le preguntarán si es discípulo suyo. Jesús responde que siempre ha hablado o ha revelado abiertamente al mundo y ha enseñado en la sinagoga y en el templo de Jerusalén, donde se reúnen todos los judíos. Sin ningún secreto, es el revelador de Dios. La palabra dirigida al mundo, el Hijo de Dios que se da a conocer a los creyentes, el amor del Padre. Ya todos lo han escuchado y están llamados a responder. Hermanos, el apóstol Pedro niega que haya sido su discípulo. El jefe de los sacerdotes lo envía donde él que le puede dar muerte y el siervo le da bofetada. Todos, enemigos y enemigos, amos y siervos, están contra él. La oleada de los personajes hostiles que se mueven alrededor de él muestran cuán vasta es la oposición de las tinieblas. Solo en un misterioso otro discípulo, en el preludio de la muerte, de la suerte de cuantos lo acogen y se convierten en hijos de la luz. Hermanos, el Señor Jesús, que es la palabra eterna hecha carne, que es el Hijo unigénito de Dios e Hijo del hombre, es el revelador del Padre Celestial, abofeteado y llevado a la muerte por los enemigos, es entregado y negado por los amigos. La gloria del yo soy se ha revelado en su carne desde el comienzo. El velo de la divinidad no es su humanidad, que, por el contrario, es su revelación. El único velo es nuestra ceguera. Tenemos los ojos oscurecidos por la mentira, lo anuncia Juan capítulo 12. Pero el Señor Jesús es fiel a nosotros más allá de todas nuestras infidelidades, porque no puede negarse a sí mismo, lo anuncia 2 Timoteo capítulo 2. Hermanos, la iglesia está representada por el apóstol Pedro, que es protagonista por cuanto es antagonista del Señor Jesús. El relato presenta el camino bautismal que lleva al discípulo a descubrir que está entre los enemigos del Maestro, entre aquellos por los cuales entrega su vida. Así,
puede ver la gloria y reconocer al Señor. Es el que perdona. Después de haber experimentado su amor gratuito, llegará a ser como el otro discípulo que sigue al Señor Jesús. Para ser iluminados, primero es necesario ver la propia ceguera. Para ser discípulo hay que comprender que uno es como los otros, por los cuales el Señor Jesús será levantado. Y el versículo 12 se lee: entonces la cohorte, el tribuno y los guardias de los judíos. En este caso, se trata del manípulo, que es la tercera parte de la cohorte. El tribuno es el jefe de 1000 y tiene al mando de una cohorte o de una parte de esta. Los guardias de los judíos son los que protegen el templo de Jerusalén. El jefe de este mundo está representado por los varios jefes y por sus acompañantes. El tribuno militar es llamado jefe de 1000. El sumo sacerdote es el jefe de los sacerdotes. La palabra jefe, hermano que me escuchas, en griego recuerda la palabra principio. El jefe de este mundo, con su mentira, se colocó en el lugar de la palabra, que es el principio de todo, como lo anuncia Juan, capítulo 1. Y a todos los hace esclavos suyos. Seguimos leyendo el versículo. Prendieron, concibieron. No se dice que arrestan o capturan a Jesús. Prender aquí, el mismo verbo que se usa para indicar la concepción de Jesús, como está en Lucas capítulo 1. El Señor está siempre, o desde siempre quiere estar con el hombre. Y desde el principio se apartó, de él. Ahora, finalmente, realiza su deseo. Precisamente al hacerse apresar, logra su objetivo. El odio concibe el amor. La tiniebla se impregna de luz. La muerte se impregna de vida. La palabra concebir es la clave de lectura del arresto del Señor Jesús con la pasión que sigue. Muestra de qué modo todos los hombres conciben a Dios, que para ellos, de otro modo, es inconcebible. Seguimos leyendo el versículo. Dice que lo ataron. Al atar a una persona, se hace inicua y su fuerza disminuye. El Señor Jesús, al ser atado, manifiesta el poder de su amor. Incapaz de causar mal a alguien, se entrega a todos. Y el versículo 13 se lee: lo llevaron primero a casa de Anás. Hermanos, el Señor Jesús entregado, el Señor Jesús preso, el Señor Jesús atado, es llevado a donde Anás, que luego lo envía a Caifás para ser llevado a donde Pilato. El don de Dios pasa de una mano a otra hasta alcanzar a cercanos y lejanos. Anás había sido jefe de los sacerdotes desde el año 6 hasta el año 15, cuando fue destituido por los romanos. También por eso gozaba de un gran prestigio entre el pueblo. 5 de sus hijos ocuparon el mismo cargo. Y Caifás era el esposo de una hija de Anás. Anás es el padre de los diferentes jefes de los sacerdotes que le suceden en el cargo.
El encuentro directo se realiza con Él, que es el representante del príncipe de este mundo, que está detrás de los bastidores. Los otros son agentes suyos, casi hijos suyos. Ellos han convertido la casa del Padre en un lugar de mercado, como lo anuncia Juan, capítulo 2. Han tomado la decisión de dar muerte al Hijo de Dios. Y en el versículo 14 se lee: Caifás era el que aconsejó. Hermanos, el sumo sacerdote Caifás había aconsejado la muerte de Jesús en Juan capítulo 11, realizando el deseo de su padre, el mentiroso y homicida desde el principio, como está en el Juan capítulo 8, de que habla de Satanás, que el Señor lo reprenda donde esté. Ahora, junto con el propósito homicida del diablo, se realiza también el diseño de Dios: entregar el Hijo para salvar al mundo, como lo anuncia Juan capítulo 3. El enemigo de Dios y del hombre sigue inconscientemente el diseño de Dios para salvar al creyente. Se recuerda aquí el sentido de la muerte del Señor Jesús, ya profetizada por Caifás después de la resurrección de Lázaro en Mateo capítulo 11. Y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Manténganse en sintonía. Vamos a despedirnos con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio, y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conocen. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice: todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, aumenta mi fe, aumenta.
aumenta mi fe, aumenta mi fe, aumenta mi fe.